Hola, buenas tardes. Tardes. Hola, hola a todos. ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes. tardes. Hola, buenas tardes. Ramoncito, ¿Qué tal, doctor Frascarolo? ¿Cómo le va? El gusto de verlo. ¿cómo anda? Un gusto Muy bien, tenerlo usted tan pero el placer es mío. funcionario, calificado al fuero. Gracias, muchas gracias, muy elogioso. Lo merece. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos. Veo caras conocidas, yo también. Me encanta que tengamos cosas laborales. Bueno, hoy vamos a empezar la primera jornada y después va a ser la segunda de Derecho Sindical y Reforma de la Nueva Ley de Base, punto de partida para la libertad de los argentinos, que nos va a dar el doctor Frascarolo. Pero antes de presentarlo, quiero que recuerden, por favor, que ustedes pueden verlo y ser muy felices, y podemos verlo también por YouTube, y pueden ver las grabaciones que también van a quedar, pero lo que quiero que recuerden que si quieren el certificado tienen que firmar la asistencia, no hay otra. Las 4 asistencias tienen que firmarlas, porque si no, no van a poder tener el certificado. Pero bueno, el certificado en realidad es lo menos importante de esta charla. Lo más importante es aprender, intercambiar opiniones, ver qué opina cada uno, armar debates, etcétera. Así que acuérdense que las clases quedan grabadas, que van a estar grabadas en la página, van a estar grabadas en todos lados. Lo que yo les pido es que si ustedes quieren hablar, traten de levantar la mano para preguntarle algo al doctor, y nosotros les decimos, porque si no después se arma un lío cuando todos hablamos a la vez. Igual, generalmente la gente como muy tímida. Pero acá, como somos todos amigos en el fuero laboral, tal vez nos animamos un poco más. Bueno, les doy la bienvenida. Gracias por estar acá una vez más. Desde el Centro de Capacitación estamos muy contentos de presentar al doctor Frascarolo, que nos va a hablar de esto que es nuevo, que no hay tantísimas cosas, es como muy innovador. El doctor Frascarolo es juez de la OGA, del Centro Judicial Capital Tucumán, es abogado, es escribano, es procurador de la Universidad Nacional de Tucumán, es especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, es profesor del Derecho de Trabajo y Seguridad Social y de Procedimiento Laboral en la UNT, en la Facultad de Derecho, y es autor del libro El Sindicalismo y sus numerosos trabajos, y tiene numerosos trabajos científicos publicados. Además, ha sido mi jefe, así que yo lo quiero mucho y me encanta que siempre sea tan generoso con nosotros y siempre esté acá al pie del cañón para darnos una mano a todos. Pero veo al doctor Díaz Critelli también muy atento, así que, ¿cómo anda, doctor? Prendan las cámaras para hablar, les pido por favor, si no quieren prenderlas para escuchar, puede ser que está bien, pero para hablar me prenden la cámara, porque no hay nada más horrible que hablar con una pantalla negra. Bueno, muchas gracias nuevamente, gracias doctor, ya sabe que acá lo queremos mucho, y bueno, quedamos en sus manos. Bueno, muchas gracias a la Corte a través del Centro de Especialización y Capacitación Judicial. Muchas gracias a todos los capacitadores, especialmente a la doctora Matilde Montilla Zavalía, que me ha comprometido para esta oportunidad, y a todos los que trabajan en esa oficina, ¿no? que realmente gente muy querida y muy amiga, ¿no? Y por supuesto, gracias a ustedes, a los que están ahí presentes a través del dispositivo, ¿no es cierto? Que sin ustedes esto no se podría haber llevado a cabo, ¿no es cierto? Y bueno, acá desde mi despacho, de mi casa, desde el Poder Judicial, que hace 34 años que trabajo acá en el Palacio, para hablar de un tema que está muy, digamos, en el tapete de los laboralistas, ¿no? No solamente de los laboralistas, sino de toda la comunidad jurídica, como es la ley 27.742, que se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
Esta es una ley que, como ustedes saben, los que han seguido el tratamiento legislativo, ha sido largo y traumático, ¿no es cierto? Pero es una ley que está vigente, es aplicable en todo el territorio de nuestro país, y como toda ley es imperativa y obligatoria. El enfoque que le vamos a dar esta tarde a la ley de bases es cómo impacta en el derecho sindical, ¿no? Porque esta ley tiene unas cuantas características, y una de esas es la de atacar la libertad sindical, ¿no? O sea, ha habido por lo que nosotros podemos desentrañar, ¿no es cierto?, ha habido una intencionalidad de avanzar sobre la reglamentación del derecho de huelga, ¿no es cierto? Como ustedes saben, es un derecho constitucional. Bueno, el nombre, ¿no es cierto?, si bien es una ley ómnibus, es una ley que tiene muchos capítulos y que trata de muchas ramas del derecho, muchas ramas del derecho y de la vida de nuestro país, ¿cierto? Es una ley que declara la emergencia energética, administrativa, habla sobre las facultades delegadas, habla sobre las empresas sujetas a privatización, etcétera. Tiene un capítulo laboral, ¿sí? Del artículo 76 al artículo 100 es el capítulo laboral, ¿no es cierto? Pero si la analizamos todo, yo me he tomado el trabajo de leerla, por supuesto analizar muy bien la parte, el capítulo laboral, pero no hay una correlación entre el nombre de la ley y el contenido de la ley, ¿no es cierto? En ninguno de los capítulos que trata esta ley se refiere a la libertad de los argentinos, ¿no es cierto? Este nombre ha sido copiado parcialmente de quizás la obra jurídica más importante que tiene nuestro país, que se llama justamente Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, escrita por el famoso y quizás más importante jurista que ha tenido nuestra provincia de Tucumán, como fue Juan Bautista Alberdi. En cuanto a la oportunidad en que esta ley se ha dictado, me parece que se ha perdido una hermosa oportunidad para reformar la legislación laboral, ¿no? O sea, si bien ha sido muy traumático el proceso de formación de esta ley, ¿no es cierto?, de sancionar, de publicar y de poner en vigencia esta ley, ¿cierto?, podríamos haber abarcado otros aspectos de la vida laboral, de la legislación laboral, ¿no? Nuestra ley de contrato de trabajo ha cumplido hace un par de semanas 50 años. El 11 de septiembre de 1974 nacía esta ley de contrato de trabajo, que por supuesto ha sido pergeniada, creada para reglamentar la actividad industrial, fabril y administrativa. Y a 50 años de esa sanción, nosotros vemos que la forma en que se presta el trabajo ha cambiado muchísimo, ha evolucionado mucho. Las formas de trabajo que tenemos hoy no son las mismas que existían hace 50 años, como por ejemplo, el otro día hablaba el doctor Ackerman sobre esto y decía que cuando se dictó esta ley no existía la televisión a color, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos, bueno, aparatos, ¿no es cierto?, que todos los tenemos ahí al lado, que a veces sirve para hablar por teléfono, y que nos da toda la información que nosotros queremos al instante, ¿no? Inclusive, la referida a estos temas que estamos tratando, ¿no? Y yo, para ser honesto académicamente, voy a mostrarles el sumario. Creo que ahí están viendo el sumario de esta charla, que va a consistir, bueno, en esta introducción. Vamos a ver los principios específicos del derecho del trabajo, porque lo que vamos a hacer acá
es un análisis jurídico de la ley de bases y la vamos a comparar en cuanto a digamos, su capacidad de compatibilizarla con la ley sindical, ¿no? Pero ambas son leyes del derecho del trabajo y estos principios específicos son normas de interpretación de la ley, y yo creo que acá, manejando estos principios, vamos a poder llegar a sacar varias conclusiones, ¿no? Además, vamos a hacer una referencia a lo que es la libertad sindical, vamos a ver la vigencia temporal de esta nueva ley, que ha traído algún tipo de conflicto. Luego vamos a ver las reformas introducidas a la ley bases, al derecho sindical, que le quiero decir que son únicamente dos artículos, el artículo 242 y el artículo 245 bis. Sobre esto avanza la ley de bases respecto de los derechos sindicales del trabajador. Y por último vamos a sacar algunas conclusiones que yo me he tomado el atrevimiento de ir anotándolas, y si ustedes las comparten, inclusive podemos agregar algunas que saquen ustedes, ¿no? Bueno, en cuanto habíamos dicho de que la oportunidad, se ha dejado pasar una oportunidad importante, ¿no es cierto? Pues no solamente la ley de contrato de trabajo es una ley que ya tiene sus años y que debe ser modificada, sino también la mayoría de las leyes laborales, salvo la ley de teletrabajo, estas leyes últimas que han sido leyes que verdaderamente han incorporado derechos al patrimonio del trabajador, son todas leyes que debemos actualizarlas, debemos amoldarlas a la forma de prestación de las condiciones de trabajo que existen en la actualidad. El trabajo humano es una actividad que va en constante evolución. Imagínense ustedes que nosotros ahora estamos hablando a través de una plataforma y todos estamos conectados a través de un dispositivo con una herramienta importante en estos días, casi esencial, diría yo, como es Internet, ¿no es cierto? Bueno, es una forma de trabajar. Nosotros justamente en la Facultad de Derecho, en estos últimos días, que había huelga, había paro universitario, hemos acudido a este tipo de forma de dar las clases, ¿no? En la legislación laboral vigente tenemos leyes, por ejemplo, la ley 11.544, que acaba de cumplir 95 años, ¿cierto? Es también de septiembre del año 1929, es aquella que establece las 8 horas diarias o 48 horas semanales, que toma el principio del Tratado de Versalles, ¿no es cierto? Después la ley 14.250, la ley de convenios colectivos, la propia ley sindical, la ley de riesgo de trabajo, que es la ley laboral vigente que más declaraciones ha tenido en la historia legislativa, ¿no es cierto? O sea, era la oportunidad de hacer una buena reforma laboral y se hizo esta ley bases, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver estructuralmente cómo está redactada, qué institutos son los que toca, y nos vamos a detener, por supuesto, en la parte sindical. Ustedes saben que esta ley no tiene exposición de motivos, ¿no es cierto? O sea, si se pueden a verla, es una ley, como les dije, una ley que trata muchos capítulos, pero no tiene exposición de motivos, razón por la cual me imposibilita a mí tener el pie para explicarles a ustedes qué es lo que han querido hacer con esta ley. Además, el debate parlamentario ha sido muy pobre, a pesar de que la última sesión, cuando finalmente se aprueba en ese empate que hubo en la Cámara de Senadores, que terminó desempatando la vicepresidenta, en una jornada traumática. Afuera estaban los manifestantes con la policía, la represión, el auto de una radio cordobesa que estaba incendiándose.
Bueno, en ese contexto se sancionó esta ley bases, ¿no? El debate parlamentario ha sido muy, muy pobre. También hay que decir que esta ley es una ley espejo. ¿Has visto? Le van poniendo determinados nombres, ley ómnibus, ley espejo. Ley espejo, si ustedes interpretan este término, del decreto 70/23, ¿no es cierto? Que es la primera ley bases que manda esta nueva administración, que asumió el 10 de diciembre, como un decreto de necesidad y urgencia, y la justicia nacional de nuestro país, particularmente el Juzgado Nacional de Feria y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo de Feria, declararon la inconstitucionalidad de todo el capítulo laboral, ¿no? Primero se dictó una cautelar que fue apelada y confirmada, luego el juez dictó la sentencia de fondo en el proceso de amparo, que se llamó Confederación General del Trabajo versus Estado Nacional, ¿cierto? Y finalmente se dictó sentencia por la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo de Feria, declarando la inconstitucionalidad. Muchas de estas normas, no todas porque era bastante más extenso el DNU, el capítulo laboral, muchas de estas normas fueron puestas en esta ley, como les decía, desde un principio del artículo 76 al artículo 100. ¿Qué es lo que trata esta ley de bases? Trata un capítulo en forma completa, precisa e integral, ¿no es cierto? Que es el trabajo no registrado, con muchas inconsistencias, con muchas contradicciones, porque, por ejemplo, comienza diciendo de que el trabajo registrado, que es aquel que no está registrado, que está deficientemente registrado, que al trabajador se lo ha inscrito con una fecha posterior a la real o con una remuneración inferior a la realmente percibida, que esto justamente es lo que dice el artículo 7, 8, 9 y 10 de la ley 24.013, reconoce esta tipificación del empleo no registrado, pero luego termina derogándolo a esos artículos. Razón por la cual comienza hablando sobre un instituto que está derogado. Bueno, se dieron cuenta, dictaron la semana pasada, el 26 de septiembre, dictaron el decreto reglamentario aclarando esta situación, ¿no es cierto? O sea que en nuestro derecho continúa siendo trabajo no registrado aquel que no está registrado conforme al artículo 52 y en la seguridad de la Ley de Contrato de Trabajo y en los archivos de la Seguridad Social, o aquel que está deficientemente registrado, ¿no? A pesar de que esos artículos hoy ya están derogados. O sea, ha subsistido o ha renacido o ha resucitado por el decreto reglamentario 874/24. Ese es el único instituto que tanto en el articulado de la ley, a partir del artículo 76, como en el decreto reglamentario, lo han tratado íntegramente, ¿no es cierto? Por supuesto que con ningún derecho a favor del trabajador, ¿no? O sea, esto es claramente regresivo para el derecho del trabajo. Posteriormente la ley continúa con otros capítulos que ya los vamos a ver, salpicando algunas normas de la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, el artículo 2, que habla del ámbito de aplicación, que dice que también queda cuando la Ley de Contrato de Trabajo, dictada en el año 74, excluía de su ámbito al empleado público, excluía al servicio doméstico, entonces servicio doméstico, y al trabajador rural. Ahora agregaron de que tampoco están incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo la locación de bienes, la locación de servicios, la locación de obra. Nunca estuvo incluido dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Es razón por la cual no se entiende, pero bueno,
el nuevo artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo también excluye a institutos propios, en este caso contratos regidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Después, posteriormente, toca, por ejemplo, el artículo 29 de solidaridad, que reduce la solidaridad, el artículo 30 también, cuando nos habla de las empresas de trabajos eventuales, el artículo 92 bis, que modifica el periodo de prueba, que en el DNU era de 8 meses, y ahora se ha duplicado de 3 a 6 meses, pudiendo elevarse hasta un año, ¿no? Según los casos que da el propio artículo 92. También toca el 132 bis, el artículo 136, ¿no es cierto? Esto referido a las remuneraciones del trabajador. El 132 bis era la sanción para aquel empleador que no cumplía, que retenía y no cumplía con ingresarlos a los fondos a la seguridad social. El 136 nos habla de las facultades para retener determinados montos de la remuneración del trabajador, también como una obligación del empleador. Modifica el 177 de la licencia por maternidad. Modifica el 242, que es la justa causa, que esto sí lo vamos a analizar. Modifica el 240, introduce el 245 bis, ¿no es cierto?, que trata el despido discriminatorio, y el 245, que ya lo tenía, lo modifica creando el fondo de cese, que ese es otro instituto que está hiperreglamentado en la reglamentación de la ley de base. Nosotros habla de es muy extensa la reglamentación que se hace del fondo de cese, ¿no es cierto?, que es aquel que el legislador pretende que se sustituya por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no es cierto? O sea, que las partes, a través de la negociación colectiva y a través de un convenio colectivo, sustituyan la indemnización por antigüedad que establece el artículo 245. Algo similar a lo que sucede en la actividad de los trabajadores de la construcción, ¿no?, del régimen de la Ley 22.250, ¿no es cierto?, que van aportando mensualmente un determinado porcentaje del salario, ¿no es cierto?, y cuando se termina el contrato se retira ese fondo que tiene naturaleza indemnizatoria. Y después reglamenta algunas cuestiones, por ejemplo, los trabajadores independientes con colaboradores, ¿no? Una cuestión muy novedosa que yo creo que no tiene aplicación práctica, que es una cuestión inclusive hasta contradictoria, ¿no es cierto?, porque todo lo que nosotros, los laboralistas, hablamos, desarrollamos, explicamos, creamos, ¿no es cierto?, porque el derecho al trabajo es muy, muy dinámico en ese sentido y muy inquieto para buscar soluciones, que es lo que va a pasar ahora, ¿no es cierto? Porque hoy en día ya no hay obligación de registrar, o sea, la obligación de registrar existe, lo que no hay es una sanción, se han eliminado todas las indemnizaciones, ¿no es cierto? Es como que pongamos la ley de alcohol cero para manejar, pero que saquemos los controles de alcoholemia, ¿no es cierto? Se está, pero es más, de la forma en que está redactado y de la forma en que está reglamentado este trabajo no registrado, es una invitación a no registrar a los trabajadores. Es más, hay una reglamentación muy minuciosa, que ya lo tenía la ley y lo han hecho más minucioso aún en el decreto reglamentario, sobre los beneficios que van a obtener los empleadores que registren a sus trabajadores. Esos son unos beneficios que son desproporcionadamente generosos para los empleadores en relación a la obligación que tienen que hacer. Es más, yo creo que los empleadores
que tenían trabajadores no registrados y que tenían, por ejemplo, juicios o que tenían determinaciones de oficios de la AFIP, de la ANSES, que tenían sanciones de la 25212, el Pacto Federal del Trabajo, etcétera, etcétera, y que registran a los trabajadores, es como como ganarse la lotería o sacar el telequino, el tuqui, todas esas cosas, porque los beneficios económicos realmente son, como le decía, desproporcionadamente generosos en relación a la función de la registración, ¿no? Respecto de la motivación, ustedes saben que todas las leyes del trabajo, con lo que ha costado el derecho del trabajo, no le encontramos, o sea, esta ley está vigente desde el 9 de julio, no le encontramos una razón valedera por la que se ha dictado esta ley. La ley de contrato de trabajo reglamenta el contrato de trabajo. La ley de accidente de trabajo reglamenta los accidentes de trabajo. La ley de jornada reglamenta la jornada. La ley de bases no reglamenta nada y toca un montón de cosas que lo único que va a traer es mayor conflictividad. Hace un par de semanas atrás, en un congreso de Derecho del Trabajo en la ciudad de Salta, el doctor Ackerman habló sobre esta ley y le puso como título 4 adjetivos a la ley de bases: improvisación, precarización, deslaboralización y discriminación. Desde que se dictó esta ley hasta ahora hemos participado en muchos foros de debate, hemos dado muchas conferencias, ¿no es cierto? Primero siendo cautos, porque bueno, es una ley nueva, todos queremos que a los argentinos nos vaya bien, todos queremos apoyar, pero claro, nos encontramos con esta pieza jurídica a la cual no le podemos encontrar ninguna virtud. Es más, en un análisis positivista, no en el sentido de la ley, sino positivista en el sentido de la actitud, yo he encontrado 2 virtudes que tiene esta ley. La primera de ellas es la que reconoce el despido discriminatorio, porque los laboralistas hemos tenido que recurrir a la ley 23592, que es una ley civil que ha sido dictada para otras cosas y la hemos traído a nuestro ámbito. Es más, la propia ley dice que es competencia del juzgado civil, ¿no es cierto? Bueno, en este dinamismo que tiene el derecho al trabajo, nosotros lo hemos traído, lo hemos aplicado. La reforma del año 94 ha sido muy importante porque con el 75, inciso 12, que lo modifica esta reforma, se crea lo que nosotros conocemos como el bloque federal constitucional, ¿no es cierto? O sea, que incorpora a la ley como ley suprema a todos los tratados internacionales que la Argentina haya ratificado. Entonces ahí comienza, a partir de esta modificación, comienza a tomar mayor vuelo los tratados internacionales que habían sido firmados con muchos años anteriores, ¿no? Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica de la década del 70, la Convención de Belén do Pará, que elimina todo tipo de violencia contra la mujer, que nosotros lo aplicamos en nuestra materia del año 1969. Entonces, bueno, todo ahí comienza, digamos, a tomar vuelo todos los derechos humanos y nosotros los comenzamos a incorporar dentro de nuestras sentencias, ¿no? Y con estos fundamentos hemos dado argumentos válidos a las sentencias que iban en contra de la dignidad del trabajador, como es el despido discriminatorio, ¿no? Esto yo lo destaco como una cuestión positiva de la ley, que lo hayamos reconocido. No hacia el contenido, de esto vamos a hablar el jueves,
Este artículo, el 245 bis, tiene 4 párrafos, los 4 son abiertamente inconstitucionales, ¿no es cierto? Además, tiene una ignorancia supina de principios básicos del derecho, ¿no? Por ejemplo, que diga que el despido discriminatorio es un acto extintivo, ¿no? Como un acto nulo que no produce efecto puede tener acto extintivo. De esto vamos a hablar el día jueves. La otra cuestión que a mí me parece positiva, haciendo un análisis muy minucioso, es que esta ley ha incorporado al ámbito del derecho al trabajo, que tiene una legislación muy vetusta, muy vieja, muy antigua, ha incorporado la cuestión de la perspectiva de género. ¿No es cierto? En el artículo 177, que es un artículo que está dentro de un capítulo de la Ley de Contrato de Trabajo, que era de protección del trabajo para la mujer. Piensen ustedes la antigüedad. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Porque hoy en día todos sabemos que estos artículos lo que reglamenta es la protección de la maternidad. Bueno, adquiriendo, digamos, esta perspectiva de género y estos avances en la tecnología, la Ley de Contrato de Trabajo ahora habla de personal femenino o persona gestante. Porque un varón, ¿no es cierto? Un varón con apariencia masculina, con DNI masculino, ¿no es cierto? Puede gestar una vida, ¿no es cierto? Porque se puede haber hecho su cambio de sexo, ¿no es cierto? Siempre que haya conservado el útero, puede engendrar una nueva vida. Para esto me he hecho asesorar con los médicos, me han dicho que efectivamente es así. Yo de tema médico sé únicamente lo que me traducen los peritos en los juicios, pero bueno, a mí me parece positivo porque la perspectiva de género recién comienza en el mundo. En el año 1995, en un congreso en Beijing, donde se comienza a hablar de violencia de género, no de violencia de la mujer. Esto ya desde la Convención de Belém do Pará de 1969 ya veníamos hablando de esto. El movimiento feminista de la década del 60 en los Estados Unidos, y que después se esparce en todo el mundo, la equiparación de los derechos, hoy es un hecho, ¿no es cierto? Hoy, todas las personas que trabajamos tenemos los mismos derechos, sea varón, sea mujer, o sea miembro, o sea alguien que esté en conflicto con su perspectiva de género y que pertenezca al colectivo LGBTQI+, ¿no es cierto? O sea, este colectivo donde engloba todos estos estereotipos, todas estas distintas perspectivas de género, ¿no es cierto? Que inclusive termina con uno que es el de queers, que es un concepto no definido, ¿no es cierto?, para incorporar a aquellas personas que no están definidas o incorporadas en algunas de las siglas anteriores, y el signo más, que, o sea, que está abierto, ¿no es cierto? Como por ejemplo, persona no binaria, las personas con autopercepción de otro género, etcétera, etcétera. A mí esas dos cosas me parecen positivas. Todo lo demás me parece que algunas cosas están bien hechas, pero en contra de los derechos del trabajador, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que están mal hechas, ¿sí? Que están mal redactadas, que están mal aplicadas, y que lo único que esto va a generar es más conflictividad. ¿No es cierto? O sea que me parece que una de las características de esta ley es que va a generar eso que han querido eliminar, que se llama la industria del juicio. Uno de los caracteres que le ponía el doctor Ackerman a su conferencia era la discriminación. Y él realmente marca que desde un principio del articulado de la ley hasta el final del capítulo, ¿no es cierto?, el artículo 100, donde habla de derogaciones, marca los distintos tipos de discriminación que hay. Y tomemos uno, nada más, tomemos uno. De ese capítulo que le digo que está bien reglamentado y completo, ¿no es cierto?, íntegramente reglamentado,
que es el del trabajo no registrado, que ha cambiado un sistema que ha funcionado durante 31 años y donde el empleador tenía certezas de cuánto iba a pagar si es que lo demandaban o si es que tenía una inspección, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, del ANSES, del AFIP, etcétera, etcétera. Tenía certeza, había seguridad jurídica. Hoy en día no la tiene. Y no es que digamos, la Unión Industrial y la Federación Económica tienen que celebrar. A mí me ha tocado dar conferencias en esos dos ámbitos y realmente era la contracara de los ánimos que se habían expresado en la Confederación General de Trabajo, en distintos sindicatos, e inclusive en la Facultad de Derecho, donde había abogados laboralistas. Ha sido distinta la recepción, porque el hecho de haber eliminado las indemnizaciones, que no son multas, ¿no es cierto? No son multas, son indemnizaciones, nada más que en el ámbito judicial le hemos puesto ese nombre, lo que trae ahora es un cúmulo de signos interrogatorios, porque claramente el trabajador que no está registrado es un trabajador discriminado respecto del trabajador que está registrado. Porque ese trabajador no tiene cobertura social, porque no tiene aporte jubilatorio, porque no tiene cobertura de una aseguradora de riesgo, porque no puede sacar una tarjeta de crédito, porque no tiene acceso al crédito, por una serie de cosas. ¿No es cierto? Entonces, ahora el empleador que se enfrenta a un juicio de esa naturaleza no sabe realmente cuánto va a pagar, porque se va a reclamar la indemnización por la discriminación y por no la del 245 bis que han creado y que la han monetarizado, ¿no es cierto?, sino de la que vamos a aplicar los jueces trayendo las disposiciones del Código Civil, ¿no es cierto?, porque van a reclamar la indemnización integral, el daño y perjuicio, la pérdida de chance, el daño moral, ¿no es cierto?, todo eso que en definitiva va a estar al arbitrio judicial y a las resultas de las probanzas del juicio para determinar cuánto es lo que va a tener que pagar ese empleador que no ha registrado a su trabajador. ¿Cómo vamos? Eso es lo que está generando. Lo mismo que los trabajadores independientes. Trabajadores independientes. Ustedes no saben lo que nos cuesta a nosotros en la cátedra inculcarle a los alumnos que estamos hablando en derecho del trabajo del trabajador dependiente, porque tiene una independencia jurídica a través de un contrato de trabajo, tiene una dependencia económica porque es el empleador el que le paga la remuneración y la ley de contrato de trabajo tiene toda una protección de la remuneración respecto del empleador, de los acreedores del empleador, respecto del propio trabajador y de los acreedores del trabajador. Entonces tiene una dependencia técnica porque la ley de contrato de trabajo, bueno, es un pacto entre el capitalismo y el laboralismo, ¿no es cierto? Y le reconoce al empleador la facultad de organizar técnicamente, de dirigir técnicamente a la empresa, le reconoce también la facultad de aplicar sanciones. Esto, por lo tanto, también hay una dependencia jerárquica. Y resulta que en la ley de bases nos aparece esta figura, que es la de los trabajadores independientes que podrán contar, así dice la ley, contar, con otros, con hasta 3 trabajadores independientes más. El DNU decía 5, ahora lo han modificado y son 3. ¿Esta tenés en amor? Y no me han dejado hacer, bueno, le voy a sacar la copia. Estás muteado, Carlos. Bueno, ahora
Ahora, Ahora se le escucha. ¿ahora se me escucha? Ahora sí, doctor. Bueno, fíjense que un empleador con muy buenas intenciones toma esta norma, ¿no es cierto?, como emprendedor y dice, voy a contar, como dice la ley, con 3 trabajadores independientes, que después dice que son trabajadores colaboradores. Entonces nos da una figura ahí que todavía no lo hemos podido desentrañar, unos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas, pero la realidad va a ser que si ese emprendimiento productivo fracasa o hay algún conflicto o alguna controversia de índole laboral entre este trabajador independiente que contó con los otros trabajadores independientes colaboradores, si van al juez laboral, el juez va a analizar las circunstancias de la relación laboral y si se dan los elementos tipificantes del contrato de trabajo, le va a decir, mire señor, hay un artículo en la ley de contrato de trabajo, que es el 14, que dice que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son, y que es una ley antifraude, ¿no es cierto? Y que no se puede disfrazar el contrato de trabajo, y le va a condenar con las indemnizaciones que surjan en la ley de contrato de trabajo. Entonces, no solamente va a producir la industria del juicio, sino la falta de certeza que va a tener, que vamos a tener todos, porque van a tener mucho trabajo los abogados, ¿no es cierto? Y también los jueces vamos a tener que hacer un exceso argumentativo para encasillar o encuadrar estas situaciones realmente en lo que eran, ¿no es cierto? Bueno, así se nos presenta esta ley 27742. Para analizar analizar las normas estas que están vinculadas al derecho sindical, yo solamente quería recordarle aquellos principios específicos del derecho de trabajo. Primero, el protectorio, ¿no es cierto? Que ustedes saben que el principio protectorio es el que protege al trabajador, es aquel que infunde, valga la expresión, o baña o cubre a toda la legislación laboral, ¿no es cierto? Porque el derecho del trabajo es un derecho de clases, es un derecho que protege al trabajador, ¿no es cierto? El derecho del trabajo lo que reglamenta es el trabajo humano, que es la actividad productiva y creadora del hombre, y lo que tipifica es esa relación, ese nexo que hay entre trabajador y empleador a través de un contrato de trabajo donde se presentan o donde se enfrentan dos partes que son llamativamente desiguales, ¿no es cierto? Se enfrenta el poderoso y se enfrenta el débil, ¿no es cierto? Quien tiene los medios de producción contra quien tiene la necesidad imperiosa de hacer frentes a todas las cosas que le plantea la vida diaria, ¿no es cierto?, de él y de su familia, y que con lo único que cuenta es con sus ganas de trabajar, la fuerza de sus músculos y la energía de su cerebro. Lo que hace la ley laboral, ¿no es cierto?, razón por la cual se crea toda la norma laboral, es crearle desigualdades al trabajador para equipararlo en la relación. Porque si enfrentamos a dos partes en una relación laboral, invariablemente esa relación va a ir al sometimiento de la parte débil a la parte fuerte. ¿Qué es lo que pasó en la historia? ¿No es cierto? Y que son todas las causas o las fuentes materiales que dio razón y dio inicio u origen a las normas del derecho del trabajo en el mundo. En el mundo. El 95% de los países del mundo tienen el sistema protectorio. El sistema protectorio. De este principio protectorio surgen 3 reglas. La indubio pro operario, ¿no es cierto?, que la tomamos del derecho penal y la acomodamos a nuestra rama.
¿cierto? El indubio pro reo, nosotros decimos indubio pro operario, porque en caso de duda, vamos a estar siempre a favor del trabajador. Esto lo dice el artículo 9, no solamente en el análisis y la interpretación de la norma laboral, sino también en el juicio laboral. Porque el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo ha sido modificado y se le ha incorporado el segundo párrafo que dice que también en la prueba los jueces se decidirán por lo que sea más beneficiosa para el trabajador, ¿no es cierto? O sea, para el actor, para el trabajador, que ha tenido que ir a los juzgados laborales, ¿no es cierto?, para reclamar su crédito laboral. Otra norma que surge, otra regla, es la de la norma más favorable. Muchas veces en el derecho del trabajo tenemos la posibilidad de aplicar dos normas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál le vamos a aplicar? La que sea más favorable al trabajador. Y les doy un ejemplo de la ley base. Despido discriminatorio. Artículo 245 bis. Lo monetariza, le impide que le agreguemos otro tipo de indemnizaciones. O sea que si despedimos a una trabajadora embarazada, pero la despedimos porque la discriminamos, le pagamos el 245 bis, que es el 50% del 245, que se lo podría llevar hasta el 100, en algunos casos, en caso que el juez lo considere pertinente, pero no se acumula a otros regímenes indemnizatorios, como por ejemplo, en el caso que le estoy dando, de la trabajadora embarazada. Prefiero despedirla por cualquier, digamos, cuestión discriminatoria, por razones de piel, de aspecto físico, tendencia sindical, lo que fuere, ¿no es cierto? Y no porque está embarazada, porque si no le tengo que pagar 13 sueldos. Mejor le pago el 50% de la del 245. La trabajadora embarazada además también cobra el 245. ¿No es cierto? O sea que ampliamente es ganadora para el empleador el artículo 245 y no el 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. A eso se refiere la regla de la condición más favorable, de la norma más favorable. Y la condición más beneficiosa, esta es una regla que surge del principio protectorio, pero que muchos de los doctrinarios, sobre todo de los nuevos, de los nuevos y laboralistas, lo han planteado como un principio específico nuevo del derecho del trabajo, que es el principio de progresividad. O sea, el derecho del trabajo tiene que ir incorporando derechos, o sea, tiene que ir avanzando y nunca tiene que ir para atrás. ¿No es cierto? Bueno, lo que hace esta ley en general y en particular con las normas que vamos a analizar es no respetar el principio de progresividad, sino de regresividad. ¿No es cierto? Vamos para atrás, no vamos para adelante. La irrenunciabilidad es otro de los principios específicos, está en el artículo 12, los derechos del trabajo son irrenunciables, los vamos a tener presentes al analizar estas normas. El principio de conservación del empleo, que está en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, que si hay posibilidad de mantener la relación laboral, debemos inclinarnos por esta solución y no por dar por extinguido el contrato de trabajo. Lo vamos a ver en el 242 cuando tipifica algunas de las cuestiones sindicales, ¿no? El principio de razonabilidad. La ley de contrato de trabajo, la legislación laboral, aplica en general este principio, ¿no es cierto? La ley de contrato de trabajo no es un código, no tipifica determinados actos o cuestiones o omisiones o hechos, sino que siempre dice, lo vamos a analizar a la norma conforme a los principios de razonabilidad, razón por la cual debemos tener muy claro cuáles son los alcances de los derechos que están en la Ley de Contrato de Trabajo, esto sobre todo para los operadores primarios, trabajador, empleador, abogados de cada una de las partes, y en definitiva, quien los va a calificar o le va a dar, digamos, los justos límites, va a ser
el juez laboral o los tribunales laborales, ¿no es cierto? Pero para eso, para que esto no sea una caja de Pandora, debemos tener determinados parámetros, ¿no es cierto? Para eso está la jurisprudencia, ¿no es cierto? Analizar la jurisprudencia como fuente de derecho para ver cómo se han ido resolviendo las cuestiones que se nos plantean y que no tenemos una norma específica, ¿no es cierto? Como es el Código Penal, por ejemplo, que tipifica acciones. Bueno, lo que ha hecho la ley de bases en el artículo 242 ha tipificado determinadas acciones, sobre todo de los huelguistas, ¿no? Ya lo vamos a ver. La igualdad de trato es otro de los principios, es un principio general, como el de buena fe, ¿no es cierto? Debe dispensársele a todos los trabajadores igualdad de trato en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Y la buena fe, ¿no es cierto? Esto es no solamente el derecho al trabajo, sino de todas las ramas del derecho, ¿no? O sea, deben comportarse, como dice el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, a lo que es propio de un buen trabajador y de un buen empleador. La libertad sindical también está comprometida en esta ley de bases, principalmente en estos dos artículos que yo les he mencionado al principio y que a continuación vamos a analizar uno de ellos, el otro lo vamos a hacer el día jueves, que es el artículo 242, cuando entra en conflicto con este concepto que es la libertad sindical, que está tipificada tanto o protegida, no tipificada, protegida, en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, en los tratados internacionales, en la ley sindical y fundamentalmente la que nos da mucha luz, la que nos da mucha certeza en esta cuestión jurídica son los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El artículo 14 bis, tanto en el primer párrafo como en el segundo párrafo, nos habla de la libertad sindical. El artículo 14 bis comienza diciendo que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y comienza una enunciación de 11 incisos, y el último dice libertad sindical para el trabajador, con el reconocimiento, con la inscripción en un registro habilitado a tal efecto, o algo por el estilo, ¿no es cierto? Esta garantía o este derecho, como todo derecho de la Constitución, es programático. Para que sea aplicable necesita de una ley. Bueno, esto lo hace operativo el artículo 47 de la Ley 23.551, hablando de la libertad sindical en el aspecto individual, en el aspecto del derecho individual del trabajo. No hablamos de sindicato acá, no hablamos del aspecto colectivo, ¿no? El artículo 47 de la Ley 23.551, la Ley sindical, nos habla del amparo sindical, ¿no? Cuando un trabajador se vea obstaculizado, cercenado, prohibido en algunos de sus derechos sindicales, podrá echar mano, ¿no es cierto? Esta acción es una acción que de amparo le quedó el nombre porque el trámite es el trámite sumarísimo, lo dice la propia ley, ¿cierto? O sea que tiene esta facultad y esta acción el trabajador individualmente concebido que ve cercenada o restringida o prohibida su libertad sindical. Además, el artículo 14 bis, segunda parte, cuando dice que queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga, y además les reconoce la estabilidad al delegado sindical, o sea, le garantiza tanto su función sindical como la estabilidad en el empleo. Recuerden que estabilidad únicamente tienen los trabajadores públicos, el empleo público. El trabajador de la actividad privada tiene protección contra el despido arbitrario, salvo, ¿no es cierto?, que sea un delegado sindical, que sea alguna de las personas protegidas por la ley sindical, ¿no es cierto?, y algunas otras excepciones, como por ejemplo el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, que en el cuarto párrafo ahora, antes era tercero, antes de la ley base,
en el cuarto párrafo, dice que queda garantizada la estabilidad en el empleo a la mujer, al personal femenino o persona gestante, ¿no es cierto? Al decir que queda garantizada la estabilidad, ¿no es cierto? En ese caso, no entiendo, en mi posición, hay otras posiciones, de que a la trabajadora no se la puede despedir sin causa. Tiene la posibilidad de pedir la reinstalación en el trabajo. Cuestión que en el despido discriminatorio tampoco puede pedir, porque es extintivo. Otro de los aspectos de la ley de bases, ¿no? Bueno, en el bloque federal constitucional nosotros tenemos sobre todo dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio número 87 y el número 98, que garantiza la actividad sindical, el derecho de asociarse y fundamentalmente la libertad sindical, ¿no? Bueno, los derechos constitucionales y los establecidos en los tratados internacionales están todos tipificados en las distintas acciones que surgen de la ley 23551. Son 6 acciones, ¿no?, que surgen de la ley. El amparo sindical, la acción de reinstalación, la acción de exclusión de tutela, el amparo electoral, la acción por práctica desleal, y me está faltando una, que debe ser el pago de los salarios caídos, ¿cierto?, que generalmente va con la acción de reinstalación. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy, muy rica en este sentido, ¿no?, en proteger la libertad sindical, desde el punto de vista que en todos los fallos famosos entre nosotros, entre los de que manejamos, digamos, en esta comunidad jurídica, en el caso Bisotti, en el caso Aquino, en el caso Castillo, en el caso Álvarez, ¿no es cierto? Siempre la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el trabajador es un sujeto de tutela legal preferencial. Tutela preferencial. Fíjense lo fuerte que es esa acepción y lo que son estas tres palabras, ¿no? Sujeto de tutela constitucional preferencial. Razón por la cual no es a cualquier trabajador que nosotros le podemos vulnerar, prohibir o restringir su libertad sindical. La vigencia temporal de la ley, ¿a qué viene esto? Aquí hay unos fallos, ¿no es cierto?, donde no nos hemos puesto de acuerdo cuando comienza a aplicarse la ley. La promulgación es del 26 de junio, la publicación del 8 de julio, la vigencia, por imperio del propio artículo 237 de la ley, es a partir del día siguiente de su publicación, o sea que está vigente a partir del 9 de julio. Ese 9 de julio, un día que hizo mucho frío acá en Tucumán y que estuvieron todos el presidente y los legisladores acá cerca, que firmaron un pacto, que era el pacto de mayo que se iba a firmar en Córdoba, finalmente fue el pacto de julio que se firmó en Tucumán. El punto 8 habla de una reforma laboral integral. O sea, que nosotros podemos considerar a esta ley de bases, ley 27742, como un maquillaje, ¿no es cierto?, o como una primera aproximación a modificar la norma laboral, y fundamentalmente lo que subyace por detrás de todo esto es la derogación de los derechos de los trabajadores. O sea que tenemos que mirar al cumplimiento de ese pacto, ¿no? Pero bueno, como todas las cosas que han dicho últimamente que se hacían, después se hace lo contrario. Este decreto, el capítulo laboral está reglamentado por el decreto 847, que tiene 2 anexos, ¿no es cierto?, y que reglamenta mucho el empleo no registrado y el fondo de cese, pero no toca ninguno de los artículos donde está comprometida la libertad sindical, ¿no es cierto? O sea, no toca ni el 242 ni el 245 bis.
Este decreto reglamentario se publicó el 25/9/2024. Respecto de la jurisprudencia, a los laboralistas se nos prendieron las luces amarillas cuando salieron los dos primeros fallos nombrando esta ley, uno de Corrientes o de Misiones, de Puerto Iguazú, Misiones, de un juez multifuero que aplicó la ley de bases a una situación cuya extinción del contrato de trabajo se había producido antes de la entrada de la vigencia. Y luego un fallo de la Cámara Federal de Rafaela, firmada por el hijo de uno de los vocales de la Corte, de Ricardo Lorenzetti, Pablo Lorenzetti, donde también aplicó el mismo criterio. El primer fallo se llamó Alves Ramón contra Bernardi y el segundo se llamó Cordón y Juncos contra Comisión Nacional de Regulación del Transporte del Despido. No le voy a leer los fundamentos porque la verdad que no tienen mucho peso jurídico. Lo que sí yo les quiero, por lo menos ha sido el criterio que yo he aplicado y que venimos aplicando los jueces laborales, es de, como nuestras sentencias son declarativas del derecho y no constitutivas, nosotros vamos a aplicar las leyes vigentes al momento de la extinción del contrato de trabajo. Por supuesto que todas las cuestiones que tenemos para resolver ahora, en estos momentos, hoy, día 1 de octubre del 2024, son, salvo que sea algún amparo o algún sumarísimo que ha tramitado muy rápido, ¿no es cierto?, son cuestiones de contratos celebrados y extinguidos con anterioridad al 9 de julio del 2024, que es la fecha que entra en vigencia la ley de bases. Esta razón por la cual hay que aplicar es la ley vigente a ese momento, ¿no es cierto? Es por una cuestión de seguridad jurídica. Había una teoría de que como las indemnizaciones que surgen de la ley penal tributaria, la 25345, que sí las llamabas multa o se las conocía como multa, por eso yo le hacía referencia que son indemnizaciones y no son multa, le aplicaban el principio de la ley penal más benigna. Entonces ahí lo convertíamos al empleador incumplidor por no haber registrado en víctima, ¿no es cierto?, de la ley esta penal tributaria que le íbamos a aplicar. Entonces le íbamos a aplicar la ley más benigna. Pero esto claramente no es una ley penal, sino es una ley laboral que esté dentro del articulado de la ley penal tributaria, ¿no es cierto?, donde está la obligación de entregar la documentación laboral del artículo 80, ¿no es cierto? Eso está en la ley de contrato de trabajo, pero la multa o la indemnización está en el artículo 45 de la 25345, razón por la cual decía le aplicamos a contratos extinguidos con anterioridad a la vigencia de la ley de base, ¿no es cierto? Cosa que a mí no me parece, ¿no? No me parece. La única duda que tengo es el artículo 2 de la 25323, la que duplicaba las indemnizaciones cuando despedíamos a un trabajador no registrado. El artículo 2 que habla de que el juez, al momento de dictar sentencia, razón por la cual nosotros ahí no estamos declarando un derecho, sino estamos constituyendo un derecho al momento de dictar la sentencia. Entonces me queda la duda si es que esa sanción, ¿no es cierto?, la podemos aplicar vigente la ley de bases a situaciones que se han extinguido con anterioridad de la entrada en vigencia. Eso es una duda, que hay argumentos de un lado y de otro, ¿no es cierto?, pero que también le dejo la inquietud a ustedes para que la analicen. Bueno, las reformas introducidas en los ámbitos laborales y sindicales.
Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que habla de la promoción, de la modernización, los artículos que ha modificado, el fondo de cese, los trabajadores independientes con colaboradores, el trabajo agrario, también ha tocado el estatuto de casas particulares, ¿no es cierto?, le ha derogado el artículo 50, y al trabajo agrario también. Ustedes saben que estas dos actividades, el servicio doméstico, ¿no es cierto?, y el trabajador del campo, han sido los dos últimos estatutos que se han dictado, ¿no es cierto?, en el 2013 y en el 2014, que eran las dos grandes deudas que tenía el derecho del trabajo, con los trabajadores domésticos, que ahora se llaman de casas particulares, y con los trabajadores agrarios, que lo que han hecho es dictar dos estatutos que su articulado es muy parecido a la ley de contrato de trabajo. ¿No es cierto? Les reconoce casi los mismos derechos que tienen los trabajadores comprendidos en el régimen general de la 2744. Y en las derogaciones, bueno, ahí viene todo el problema de eliminar las indemnizaciones por falta de registración, ¿no es cierto?, la del artículo 8, 9 y 10, la del artículo 15, ¿no es cierto?, que era una norma anti represalia, ¿cierto?, pues si lo despedíamos sin causa a ese trabajador que había intimado, la ley presuponía, consideraba, de que obedecía a esa razón, ¿cierto?, la 25.323, la 25.345, el artículo 9 de la 25.013, ¿no es cierto?, todas las derogaciones que ha hecho, todas en contra del trabajador, creando incertidumbre, ¿no es cierto?, y mucha alegría para los empleadores y los empresarios. Estas son las características de las cuales también ya hemos hablado. Las primeras 4 son las que el doctor Ackerman tituló para su conferencia. Yo le agrego las otras. Industria del juicio, ¿no es cierto?, porque trae más incertidumbre que certeza. Inconstitucionalidad. A mí me parece que hay muchos artículos que son abiertamente inconstitucionales. Es cierto que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, la última razón que tiene el juez para hacer caer una norma, ¿no es cierto?, porque no tiene una adecuación al derecho constitucional al cual hace referencia, ¿no es cierto? También es irrazonable, por ejemplo, la creación de los trabajadores independientes o trabajadores colaboradores va en contra de toda la teoría que crea la legislación laboral, e incluso en algunos casos llega al absurdo jurídico, ¿no es cierto?, como considerar al despido discriminatorio como extintivo de la relación laboral, de que no se puede acumular con otros regímenes indemnizatorios y otras cuestiones. Para mí, esas son las características. Hay otras también. Ustedes saben que en el derecho al trabajo, digamos los que somos un poco más ortodoxos, la vemos desde este punto de vista, ¿no? Los abogados patronalistas la ven como una cuestión muy positiva, y los que están del otro lado, los más progres, ¿no es cierto?, los que eran del equipo federal del trabajo, tienen otras características un poco más fuertes, ¿no es cierto?, referidas a esta ley de bases. Como ya he dicho, los aspectos positivos era la creación el reconocimiento del despido discriminatorio y la cuestión de género, que lo establece en el artículo 177. Esta ley de bases nos introduce una segunda parte del artículo 242. Esto que está acá en la pantalla, esa era la primera parte, perdón, ese era todo el artículo 242 que tenía la redacción original de la ley de contrato de trabajo. Que decía, una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación. Entonces, ahí teníamos tres requisitos. Incumplimiento, ¿no
es cierto? Además que sea grave, y además que sea un incumplimiento grave que no consienta la prosecución de la relación laboral. Esos eran los tres requisitos. Sigue diciendo, el artículo 242, que la valoración deberá ser hecha prudencialmente por jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales de cada caso. Aquí aplicamos todos los principios específicos del derecho al trabajo. Principio protectorio, principio de razonabilidad, principio de irrenunciabilidad, principio de primacía de la realidad. Todo debemos valorarlo de acuerdo a todas las consideraciones personales, de lugar, de tiempo, de circunstancias que rodean a ese incumplimiento, ¿no es cierto?, que surge de una obligación del contrato de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que incluye la ley bases? Incluye esta segunda parte, que dice, podrá, fíjense que ya han comenzado mal, podrá, es una facultad, es una facultad. No es que tales cuestiones son falta grave, no. Podrá. ¿Por qué? Porque a esto lo va a valorar prudencialmente el juez. ¿No es cierto? Pero para que nosotros interpretemos, ¿no es cierto?, en este carácter, no todos somos jueces, ¿no es cierto? Se podrá configurar injuria, grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. ¿Quién me dice que es un bloqueo o toma de establecimiento? ¿Qué preguntas? No define lo que es un bloqueo o una toma de establecimiento. ¿Qué es un bloqueo? Que un activista se ponga en la puerta de la empresa y que no deje pasar. ¿Eso es un bloqueo? Porque puede tener otras puertas. Que varios se pongan. Estamos en el ámbito del derecho individual del trabajo, ¿no? No estamos hablando de sanción al sindicato. Estamos viendo una causal objetiva, ¿no es cierto?, una justa causa de resolución o de extinción del contrato de trabajo. O sea, aquí, en primer lugar, es facultativa y después nos da dos conceptos, bloqueo o tomas de establecimiento, que no lo tenemos definido, ¿sí? Y que para uno puede ser, para otros no. Ahí volveremos a la primera parte del 242, que deberá ser calificado prudencialmente por los jueces. Además sigue diciendo, se presume que existe injuria grave cuando durante una medida de acción directa, y nos da tres supuestos, se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas. Segundo, se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. Tercero, se ocasionan daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento, entre paréntesis, instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc. O se las retenga indebidamente. Previo al distracto, el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas y a las cosas del inciso C, donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación. Bueno, comencemos a ver libertad sindical, derecho de huelga, derecho constitucional. Es un derecho polémico porque es un derecho de que por sí trae previsto un daño. El derecho de huelga trae un daño. Y acá lo que ha hecho el legislador es determinar o legislar o reglamentar ese daño. O sea, es indiscutible de que el derecho constitucional de huelga, ¿no es cierto?, produce un daño. Y acá habla de que se afecte la libertad del trabajo de quienes no adhieran a la medida mediante cualquier tipo de acción.
el trabajador, el que rompe la huelga, ¿no es cierto? Es una persona que va a tener consecuencias del sindicato, de sus compañeros, ¿no es cierto? Aunque no esté de acuerdo, se va a adherir a la huelga. Se va a adherir a la huelga. O sea, acá tenemos que llevar esta norma a la realidad, ¿no es cierto? Porque esta norma se va a aplicar a cuestiones fácticas reales. ¿Qué es lo que ha pretendido esta norma? Ha pretendido asustar, intimidar a los trabajadores, ¿no es cierto? Para evitar de que se hagan todas estas cuestiones, estos tres incisos, nada más que tres, hay muchísimos, o sea, podríamos inventar muchos más, ¿no es cierto? Pero a estos tres los considera como una causal objetiva de extinción del contrato, aún siendo valorada prudencialmente por los jueces que se han olvidado de sacar eso, ¿no es cierto? O sea, queda como intimidación, queda como una amenaza ahí para que no hagan huelga, ¿no es cierto? Ustedes saben que la huelga, el concepto perdón, no el concepto, sino la forma de llevarse a cabo, puede ser mediante distintos actos, que puede ser el bloqueo, que no lo define, la toma de establecimiento, todo es manifestación del derecho de huelga. Se afecte la libertad de los que no quieren adherir, ¿no es cierto? O sea, quien no está de acuerdo, eso siempre ha sido así. Lo que aún antes de la reforma de la ley base, la huelga salvaje no estaba amparada por la ley. La huelga salvaje es un delito. ¿Cierto? Y razón por la cual hay que darle intervención a los organismos pertinentes para tratar de evitar que esas consecuencias dañosas, ¿no es cierto?, se puedan producir. Porque lo único que la ley establece es, aplicamos el derecho de huelga, constitucionalmente reconocido, pero como un elemento, una herramienta o un instrumento para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Porque hay que ver que acá hay una causa laboral que está poniendo en ejercicio ese derecho de huelga. Entonces, acá hay un reclamo. No es que los trabajadores, los activistas, están haciendo lío porque les gusta hacer lío, ¿no es cierto? Es cierto que hay que reglamentarlo, ¿no es cierto? Toda la manifestación, los medios de acción directa que determina un sindicato tienen esas características, ¿no es cierto? Tienen que recurrir al estrépito fori, porque si no, no van a conseguir su objetivo, que es la de que se reconozcan sus reclamos de origen laboral o que se mejoren sus condiciones de trabajo. Por eso se recurre al redoblante, a las marchas, al corte de calle, a las bombas de estruendo, bueno, todo lo que conocemos y que muchas veces a nosotros nos molesta, ¿no es cierto? Pero hay que hacer una reglamentación adecuada, razonable del derecho de huelga. Y fíjense que este gobierno en algo lo han logrado, porque se han visto algunas manifestaciones donde estaban los trabajadores manifestándose, estaba la policía haciendo un cordón y al lado circulaban normalmente el tránsito. Por ejemplo, eso yo lo he visto en la televisión en algunas de estas últimas huelgas o manifestaciones que se han producido en el ámbito de la capital federal, ¿no? Mañana, sin ir más lejos, está la marcha federal en defensa de la educación pública, que seguramente también vamos a ver cómo se encausa a los manifestantes, permitiendo, digamos, al resto de la ciudadanía o a aquellos trabajadores que no se adhieran a la medida de fuerza, pueden seguir con su vida normal, ¿no? Lo otro, se impide o se obstruya total o parcialmente el ingreso. Bueno, si no lo hacen, ¿no es cierto?, no es una manifestación de un medio de acción directa para reclamar las condiciones a las cuales lo han llevado a realizar la huelga, ¿no? Y respecto de los daños de personas o de la empresa, ninguna ley ampara daños a personas o a la empresa.
Inclusive, fíjense en ustedes, que acá se está refiriendo a un trabajador en general, pero si esto lo hace un trabajador tutelado por la ley 23551, la propia ley establece de que el empleador podrá pedir como una medida cautelar la separación de ese trabajador, sin perjuicio de sus remuneraciones. ¿No es cierto? Cuando sea una amenaza para las cosas o para las personas del establecimiento donde se está desarrollando la medida. Yo varias veces la he dictado, una última me acuerdo en la empresa esta de recolección de residuos que estaban de paro, que la patronal me pidió como medida cautelar la exclusión de ese trabajador, no de su acción sindical, sino del ámbito, porque había producido daños, y lo había demostrado, lo había agregado a la causa, daños a los, en este caso eran los camiones recolectores que tienen ese sistema de compresión, de compactación de la basura, que es un sistema hidráulico y que probablemente es muy, muy caro, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón se lo excluyó sin perjuicio de la remuneración de ese trabajador, ¿no es cierto? O sea que eso ya estaba previsto. Esto, por supuesto, va para el activista, que deberíamos ver si es que es una persona tutelada o no por la ley 23551. Bueno, yo he sacado estas algunas conclusiones, ¿no? De este artículo 242, cómo limita la libertad sindical, ¿no? Para mí, es un intento de reglamentar el derecho a huelga. Ustedes saben que el derecho a huelga es uno de los pocos derechos constitucionales que no ha sido debidamente reglamentado. Hay un decreto para las huelgas en los servicios esenciales, a la cual ustedes han visto que el presidente dictó un decreto hace poco declarando a la aeronavegación como un servicio esencial y que después los aeronavegantes fueron a la justicia y suspendió este decreto, ¿no? Porque sí, era una forma de limitar la acción sindical e incluso podía encuadrar dentro de algunos de los incisos del artículo 63 de las prácticas desleales. O sea, la ley sindical protege mucho la gestión sindical, ¿no? Bien entendida, por supuesto. Lo que pasa es que el modelo sindical argentino tiene muchas cosas que modificarse para que tengamos un sindicalismo creíble, ¿no? Un sindicalismo en el cual nosotros podamos confiar, ¿no? Otra de las conclusiones, que el nuevo artículo 242 tipifica conductas sindicales como injurias graves, que aquí lo que hace es cambiar con todo el sistema de la ley, que no las tipificaba, ¿no es cierto? Sino simplemente establecía esa tipificación genérica, que No sé si Marcela Alejandra quiere preguntar algo. yo no estoy viendo las camaritas, no estoy viendo únicamente pero si quieren preguntar, pues, Es que parece que no me anda bien el micrófono a mí. bueno, si no, con esto yo ya termino y si quieren después hacemos todas las preguntas, como ustedes quieran. No, mejor, hagamos así. Bueno, el 242 tipifica conductas sindicales, ¿no es cierto? Como una cuestión novedosa, porque todo el régimen de la ley de contrato de trabajo, y no solamente el régimen de la ley de contrato de trabajo, sino toda la legislación laboral, no ha codificado conductas, no ha tipificado conductas. Bueno, en este caso lo ha hecho, la ley bases ha tipificado algunas conductas, ¿no es cierto? Y después quedará a criterio del juez, prudencialmente apreciada, si tienen las tres características que establece el 242. Que sea un incumplimiento, que sea grave y que además tenga la virtualidad de poner fin a la relación laboral. Tercera conclusión, tiene una redacción imprecisa. Tiene una redacción imprecisa justamente por esta contradicción y además no define los términos bloqueo o tomas de establecimiento. Hubiera sido deseable, ¿no es cierto?, que la reglamentación de este artículo, que no se reglamentó, quedó
así como está en la letra de la ley, ¿no es cierto?, que diga, ¿no es cierto?, por lo menos que dé pauta o parámetros de qué se considera bloqueo o toma de establecimiento. Otra conclusión. Los tres incisos agregados son presunciones, porque comienza diciendo este agregado del 242, podrá. Podrá, ¿dónde está la ley? Podrá constituir, ¿no es cierto?, causal objetiva de extinción del contrato, podrá configurar grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato, la participación, etcétera, etcétera, y de estos tres incisos, ¿no es cierto? Es una presunción que introduce la ley y que se la valorará o no al momento de resolverla, ¿no es cierto?, si esto va a un planteo judicial. No modifica que la prudente valoración la realizarán los jueces, ¿no es cierto? Porque si hubieran sacado ese concepto, bueno, ahí sí, quizás nos hubiéramos visto un poquito más embretados, ¿no? Un poquito más encorsetados, en decir, estas son causales, se tipifica la causal y no tenemos otra solución. Bueno, ahí habría que quizás plantear la inconstitucionalidad de la norma, ¿no?, si se hubiera producido. Y como última conclusión, no logra limitar el derecho constitucional de huelga, ¿no es cierto?, porque al establecer presunciones y al estar establecido como última ratio, como última palabra, la valoración judicial, bueno, este derecho constitucional, ¿no es cierto?, sigue, digamos, dentro de esa nebulosa que todavía no podemos plantearle los límites exactos que tiene en el ejercicio de ese derecho, ¿no? Bueno, con esto yo, las 4 en punto, me han pedido que a las 4 termine, así que si quieren, abrimos digamos, una etapa de preguntas. ¿Cómo salgo de acá? Ahí está. De consulta, preguntas, alguien que tenga algo para opinar. No sé si me anda el O micrófono. agregar, quizás alguien pueda agregar algo. Sobre esto se ha debatido mucho, se ha hablado mucho. Yo he sido bastante cauteloso, porque les quiero decir que sobre todo los más representativos autores del derecho del trabajo, el doctor Ackerman, el doctor Ares, el doctor Sapia, han sido muy, muy críticos y muy duros con la conceptualización de esta ley, ¿no? Razón por la cual, bueno, yo me animo un poco más a ser un poco más duro en el análisis, ¿no? Pero la verdad que estas conclusiones son las que a prima facie y al poco tiempo que lleva esta ley en vigencia es la que terminamos por concluir en eso, ¿no? Bueno, usted dirá, moderadora, si continuamos, no sé, si yo no estoy leyendo el chat, pero si hay alguna No, en pregunta. el chat no hay preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer ahora, o si no, nos la puede escribir en el chat y nosotros la reproducimos. Mientras ustedes pregunten, yo les voy a decir que para el jueves vamos a ver un tema mucho más interesante. Este es un tema muy, muy interesante. A mí el tema sindical me apasiona, ¿no? Pero lo que vamos a ver el jueves, que es un solo artículo, pero que entra en un mundo en el cual el derecho del trabajo ha interactuado mucho, sobre todo con normas y con principios de otras ramas del derecho, pero que hemos dado una integral y coherente resultado y solución a los trabajadores que se han visto cercenados en su dignidad, en su integridad como persona,
¿no es cierto?, como dependientes, es un tema sumamente interesante, es un tema apasionante el del despido discriminatorio. Y además creo que es un poco más corto también, porque ya hemos visto los principios, ya hemos visto la ley, vamos directamente a analizar y a ver cómo se lo ha tratado hasta aquí, hasta el dictado de la ley de base, al despido discriminatorio y cuáles son los caminos que se nos abren ahora, ¿no? Sobre todo el tema de la constitucionalidad. Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta. Sí, con todo gusto. Yo quiero saber para el caso de las relaciones laborales que se han constituido anteriores, o sea, se ha celebrado el contrato anterior a la ley base, pero se ha extinguido posterior a su aplicación. Bien. ¿Qué es lo que yo debo utilizar, por ejemplo, para hacer un telegrama correcto? Bien, a ver. Aplicación de la ley en el tiempo. Relaciones celebradas y extinguidas antes de la vigencia de la ley, se aplica la ley vigente al momento de la extinción. Lo que usted me plantea es una relación celebrada con anterioridad a la vigencia y extinguida o en conflicto ya vigente la ley 27742. Sabemos que ese trabajador que no está registrado, que está deficientemente registrado, es un trabajador discriminado, porque no tiene los mismos derechos que el trabajador registrado. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda intimar al empleador. Nosotros lo dice la propia ley. Se lo intima, ¿no es cierto?, para que registre. Si registra, hay una serie de beneficios. Lo que no hay son sanciones. Lo que no hay sanciones. Y si me despiden sin causa, como consecuencia de este conflicto que se puede convertir en una controversia judicial, ¿no es cierto?, no hay sanciones. Lo que le queda al empleador es plantear la inconstitucionalidad de esta norma, ¿no es cierto? O bien plantear como una cuestión discriminatoria y, digamos, probar en el pleito cuáles son los daños que le ha producido el hecho o el incumplimiento del empleador por no registrarlo o registrarlo en forma deficiente. Ahora, a las cuestiones, lo que me quedaba es que los contratos celebrados y extinguidos, ya vigente la ley, no le queda otra cosa que recurrir a la discriminación, ¿no es cierto?, a la ley discriminatoria, la 23.592, para reparar los daños que le produce el hecho de no haber sido Estoy escuchando una clase laboral sobre el rígido. Gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta acá en el chat. Sí. Quería comentar si nos puede recomendar algún actor que desarrolle sobre el trabajador independiente y el colaborador. Yo tengo un trabajito de César Arese que se llama TICS Moderno, trabajador independiente con colaboradores, y es muy, muy bueno. No hay muchos trabajos, ¿no? Yo estos días estaba hablando con Raúl Ojeda, con Héctor Recalde, hemos estado con Ackerman en Córdoba y en Salta, con Arese en Córdoba y en Salta, con varios de los que normalmente escriben, y están escribiendo sobre todo para Rubinsal, ¿no? Rubinsal los ha juntado a todo esto que les he mencionado y están escribiendo. Han sacado un librito que yo lo quise comprar y no me lo han vendido, pues yo no soy suscriptor, ¿no es cierto? Pero hay un libro que es para los suscriptores de Rubinsal. Si querés, Matilde, yo te lo paso al trabajo, el del doctor Arese, te lo paso por mail o en un archivo de WhatsApp y vos lo pones a disposición de los chicos. Sí, nosotros lo compartimos a todos. Magali está levantando la mano. Yo no escucho, no sé usted. No, porque está muteada. Está apagado el micrófono.
Sí, ahí le solicité que lo activara, pero bueno, mientras hago otra pregunta. Dale. Establecer periodo de prueba para el personal permanente de los establecimientos bajo el régimen de la Ley de Trabajo Agrario no desnaturalizaría el régimen dadas sus características. Y sí, y sí. Pero bueno, está en la ley de base y hay que cumplirlo, ¿no es cierto? Habrá que hacerlo, planteo, quien se considere. A ver, yo creo que uno que esté en periodo de prueba no va a ser ningún planteo, porque hay una rescisión sin consecuencia indemnizatoria, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que hay que plantearlo a nivel de los legisladores, ¿no es cierto?, para que revean esta cuestión, porque no sé cuál es la finalidad, domesticarlo, amansarlo al trabajador. Creo que un periodo de prueba, 3 meses, a mí me parecía más que razonable, ¿no? Ahora lo han duplicado, inclusive lo pueden llevar hasta un año en determinados casos, e inclusive ampliarlo por convenio colectivo de trabajo. Me parece que desde ahí nomás, sin tener en cuenta cada actividad, me parece que en cualquier actividad el periodo de prueba está desnaturalizado. El periodo de prueba, las partes se conocen, ¿no es cierto? Ambas partes pueden resolver la relación sin consecuencia indemnizatoria, más que pagando los haberes, el saque y las vacaciones, ¿no? Es más, y en periodo de prueba no lo hemos analizado a ese artículo, pero en la modificación han sacado el preaviso. Pero se han olvidado del 231. En el 231 nos habla del preaviso en periodo de prueba. O sea que lo han querido hacer totalmente a favor del empleador, nada más que se han olvidado de leer el 231. Lo digo de esta forma porque no sabemos quién ha hecho esta ley. No tenemos idea, ni siquiera ellos lo han mencionado como para decir, bueno, le vamos a reclamar a tal persona o a tal bloque de los diputados, de los senadores, no sabemos. O sea que volvemos a la época de la dictadura, ¿no es cierto?, donde las leyes aparecían y no sabíamos cuál era el motivo y por qué se hacían. Hemos perdido la razonabilidad y lo que es fundamental, la motivación. ¿Por qué se hace esta ley? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Habla Magali Oliva. Hola Magali, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, escuchándolo, me recuerda cuando estábamos juntos en la cátedra y todo el tema del principio protectorio, cómo se ha desnaturalizado actualmente y se ha no precarizado, estamos volviendo a la esclavitud legalizada en algún punto, con respecto al tema de quitarles tantos beneficios con respecto al tema de las indemnizaciones, que son cuestiones que son, de hecho, logros importantes para el trabajador. El control de constitucionalidad tendría acá, digamos, un valor muy importante con respecto a esta ley, ¿no? Para mí. Sin duda, sin duda. El principio protectorio, ¿no es cierto? O sea, nosotros no vamos a permitir desde este ámbito, del ámbito que fuere, ¿no es cierto?, porque eso es como escupir contra el viento. Esto va a volver para nosotros. Fíjate vos que me parece que esa es la intención, pero que no lo han logrado porque vemos que quieren meter el contrato de locación de servicio, de locación de obra, dentro del ámbito laboral. Nosotros en 2 o 3 artículos lo mencionan, el 23, la presunción del 23, lo vuelven a citar. ¿Por qué lo citan si no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, el contrato de locación de servicio en el ámbito laboral? Lo que vos decís es una cuestión muy cierta. Nosotros estamos hablando de derechos que tienen rango constitucional, ¿no? Se nos olvidó leer el 14 bis. El 14 bis nosotros hemos analizado dos cláusulas nada más. El último decreto de la primera parte y la segunda parte, la que está referida a los gremios, en lo que ha tocado únicamente la libertad sindical. Pero me parece que van por un poco más que esto, ¿no? O sea, me parece que van Totalmente.
de la laboralización. Por eso Ackerman no habla de una deslaboralización. Nosotros quieren volver al trueque o al sistema capitalista, esto que tiene Estados Unidos, donde no hay protección de ningún tipo, y al sometimiento. Cuando uno veía el tema el título de la ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, digo, bueno, capaz que en el capítulo laboral podemos incluir alguna norma, por ejemplo, la referida a las violencias en el ámbito laboral, sobre todo al delito de trata con fines de explotación laboral. Fíjate vos que nosotros hicimos hace poco una capacitación junto con el Instituto de Derecho del Trabajo y las cátedras en las municipalidades del interior, y terminamos en la municipalidad de La Cocha, justo cuando se dio el caso Loan, justo cuando pasó este tema, que es un tema, claramente un tema de trata, desaparición de personas, que eso hubiera estado un poco más vinculado con el título, ¿no es cierto? Pero me parece que la intención no es reconocer derechos a los trabajadores, no es poner en práctica el principio de progresividad, sino el de regresividad, que ya ha pasado muchas veces, ¿no? Ya ha pasado en la década del 90, en el Menemato, en la del caudillo, como le dice Ackerman, el caudillo de Anillaco, ¿no es cierto? Que hemos tenido un periodo de flexibilización laboral, donde justamente se dicta la ley 24.013, nada más que se lo ha hecho con un poco de conciencia, ¿no es cierto? Y a esas indemnizaciones, ¿no es cierto? Que lo que pretendía era que los empleadores registren, estuvo vigente 31 años, ¿no? Con certeza de cuánto era lo que se iba a pagar. Y funcionó bien, y además, como te digo, había una certeza de la cuantificación de esa indemnización. Hoy ha desaparecido y por supuesto que ahora tienen, digamos, la palabra los abogados que van a judicializar esto y van a hacer los planteos que sean necesarios. Vos fíjate cómo el derecho del trabajo ha ido avanzando hasta por situaciones que no están previstas. Fíjate lo que es el incidente de extensión de responsabilidad. Hemos hecho caer una teoría del derecho comercial, una teoría del derecho civil, una teoría del derecho común, que es el de las personas. Hemos hecho extensiva la responsabilidad de la sentencia a personas que no estaban en el juicio. ¿Por qué? Porque han utilizado la SRL o porque no han dado cumplimiento con sus obligaciones. Entonces hacemos el corrimiento del velo societario y le hacemos extensiva la responsabilidad personalmente a cada uno de los socios, porque la Argentina es, digamos, el país donde las sociedades son pobres y los socios son ricos. Me parece que va a pasar acá lo mismo, ¿no? O sea, acá va a haber un movimiento de que esto en algún momento no va a resistir y vamos a volver. Pasó en el año 74 con la ley, vino la dictadura, derogó, no solamente derogó, sino que los mató, los asesinó, los secuestró y los asesinó a Rodolfo Centeno y al staff de abogados que habían redactado la ley de contrato de trabajo. Después vuelve la democracia, volvimos al articulado de la ley de contrato de trabajo, vino la flexibilización laboral de Menem, ¿no es cierto? Se fueron con la 25877 en el 2003, 2004, hemos vuelto al texto originario de la ley de contrato de trabajo, y bueno, así nos vamos reciclando, si no esto sería muy aburrido, ¿no? Menemato, ¿no es cierto?, que este gobierno lo ha idolatrado, ¿no es cierto?, lo ha puesto como uno de sus... Bueno, esa ley, la Ley Nacional de Empleo, creada por Menem, es la que está tan cuestionada hoy, ¿no?, por la ley de bases. Muchas gracias, doctor. No, de nada, Manuel. Doc, Marta Chávez pregunta, ¿puede volver a explicar la parte de los derechos laborales de los homosexuales? ¿Cambió algo en la ley de bases? Yo, como les decía, yo hacía una argumentación o un análisis exhaustiva de la ley
buscándole beneficios, buscándole beneficios. Y me parece beneficioso que esta ley nos introduzca la cuestión de género dentro de la ley de contrato de trabajo. El artículo 177, claro, dictado en el año 74, no había, y después hemos tenido una dictadura. El que se dejaba el pelo largo, el que se ponía una peluca iba preso. Los que han vivido la época de la dictadura lo saben perfectamente. Nosotros hablamos de varón y mujer, no había ningún otro género. Luego, ¿no es cierto?, cuando viene la dictadura, cuando vuelve la democracia en el año 84, lo que se acuerdan es un periodo del destape, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya veíamos algunas otras cuestiones que no eran todos varones y mujeres, ¿no es cierto? Acá en el norte, una sociedad machista, una sociedad conservadora, no se veía tanto, pero en las grandes ciudades sí, ¿no es cierto? Bueno, esto se ha ido desarrollando. Año 95 comenzó a hablar de violencia de género, y me parece beneficioso que la ley de contrato de trabajo ahora nos hable de personas gestantes. Personas gestantes. No nos habla de leyes, lesbian, gays. 0930 60. ¿Cómo? No nos habla de... A alguien se le abrió el micrófono, perdón. Claro, que no nos habla de, digamos, el colectivo que integra el LGBTQI+, ¿no es cierto? Sino que ya ha introducido la persona gestante, ¿no es cierto? Que ya sale del estereotipo de varón y mujer. Ya hemos creado otro, ¿no es cierto? Que ahí la persona gestante puede ser cualquiera de los del colectivo de género, ¿no? Bien, acá una pregunta, María del Valle Aguirre Bengoa pregunta, ¿el artículo 14 de la Constitución está siendo desconocido por la ley bases? Sí, claramente, claramente. Claramente, ¿no es cierto? Porque son derechos de los trabajadores que tienen rango constitucional. ¿Por qué lo han puesto en la Constitución? Bueno, justamente para evitar esto que se está produciendo, ¿no es cierto? Una ley deroga a la ley anterior, ¿no es cierto? O sea, eso, cuando los derechos están en la Constitución es más difícil derogarlo. Lo que se está haciendo no es desconociendo, sino dictando leyes que están en conflicto con los principios y las garantías consagrados en la Constitución Nacional. Claramente, ¿no? Claramente. Bueno, Doc, no hay más preguntas por ahora, así que los que se hayan quedado con alguna pregunta la pueden anotar. El jueves, capaz, antes de empezar la clase, podemos contestarla. Le agradecemos, Doc, y acuérdense que los que no han podido firmar una asistencia ya han perdido el certificado, pero pueden enriquecerse igualmente con la charla sin tener el papelito, que no es tan importante como escuchar la charla, porque nosotros estamos obligados por acordada, no es que nosotros decidimos porque somos malos. Perdón, Doc, es que hemos tenido todo un intercambio en el chat, entonces les quiero dejar claro, duran 20 minutos los enlaces de asistencia. Ahora Gio acaba de mandar el de salida, fírmenlo, si les interesa tener certificado, lo que ya firmó la entrada y la salida. Y le aviso que acá hay miles, que no les dije, pero gracias, doctor, excelente clase, muchas gracias, doctor Fajardo, un placer escucharlo, eso hay un montón. O sea, creo que todo el mundo. Muchas gracias. Nos piden ese trabajito que dice usted, que lo mande, así yo lo por correo a todas las personas que están inscritas, les va a llegar, así que no se preocupen, hayan firmado o no. Así que démelo mañana, y el doctor Díaz Cristani me ha mandado uno también, que también lo voy a mandar junto con el que usted manda. Capaz que el mismo, Adrián, es el que habló Arese en Salta o en Córdoba, no me acuerdo bien. No, pero moderno. El que me mandó el día. Hola, Carlos. No, es del doctor Souto, de Souto. Sí, también escrito. Está muy bueno.
provincial también. Está bueno. Bueno, Bueno, Neta, gracias, doctor. Gracias a todos los que han asistido. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, a las 2:30. bueno, muchas gracias, nos vemos. Está en el chat. Chao. Gracias, doc. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. No le voy a finalizar, que quede ahí. Muchas gracias. ¿Continúa la clase o ya terminó? Ya terminó la clase. Firme la asistencia.